ese prospecto ideal que a lo mejor muchas veces las mujeres tenemos así dentro de nuestra cabeza. En mi caso, su condición sí lo protegió mucho. Que él abiertamente comenta que pertenece al espectro autista. Si esa persona es capaz de discernir entre el bien y el mal, es imputable, tenga la condición y el trastorno mental que tenga. Había algo que él siempre me decía y era: yo no quiero dejar pruebas de nada. O sea, yo empecé a sentir esa sensación de peligrosidad dentro de la relación. Y esto empezó a ser constante. El hecho de los golpes, el hecho del maltrato. Que la que es verdadera víctima es la que más se tarda en denunciar. Se va hacia la cuna, agarra a mi bebé, lo empieza a zarandear. Yo entro en pánico. Trato de alejarlo en 3 oportunidades, diciéndole que además, mira, yo no estoy respirando, me vas a matar. Este caso levantó 1,5 millones de visualizaciones en las redes sociales. Nuevamente, las plataformas digitales sirven para romper el silencio y darle voz a Inés Alvarado, una madre venezolana soltera de 24 años de edad, quien asegura haber sido víctima de la violencia verbal, psicológica, física y moral de parte de quien fuera su pareja, humorista de nuestro país, quien presuntamente hoy se encuentra prófugo de la justicia. Para este tema me acompañan Inés Alvarado, presunta víctima de violencia de género, y Pedro López Vargas, exfiscal del Ministerio Público, abogado litigante y especialista en derecho penal. El podcast de Rocío es presentado por Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Banco Plaza, tú cuentas. Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Lemo, deja que tu outfit hable por ti. Más allá del hecho noticioso, quiero explorar contigo los eventos que te llevaron a ese momento en el cual tú decides contarle al mundo, a tu comunidad, a tus seguidores, lo que estabas viviendo. Yo creo que lo más importante es también hacer que otras personas que puedan sentirse en este tipo de eventos, de maltrato, de violencia, que puedan identificar las cosas que a veces durante la relación lo ves como normal. Y eventualmente te empiezas a dar cuenta de que no es tan normal como creías, y que hay límites que no puedes dejar transgredir, y empezar a identificarlos prontos para poder tomar acción sobre ellos. Claro, pero a ti te costó un poco, ¿no? Llegar Muchísimo. a esta conclusión, y te costó muchos episodios de violencia que yo quisiera que en la medida de lo posible tú nos permitas conocerlos para entenderte. Voy a iniciar comentando que eres madre soltera, que tu hijo prácticamente es un milagro porque tú creías que no podía ser madre. Entonces surge este embarazo no buscado. El padre de tu hijo a mitad del proceso desaparece. Y allí es cuando conoces a tu agresor. ¿Podemos recrear esta historia? Sí, claro. O sea, Sebastián, mi bebé se llama Sebastián, y para mí fue increíble poder quedar embarazada de él, porque realmente a mí me habían dicho que yo sufría de una condición llamada endometriosis crónica, y era muy difícil poder dar a luz con esta condición. Obvio, cuando yo me entero de mi embarazo, yo estaba un poco en conflicto, ¿no? Porque yo por un lado estaba súper asustada de los retos que sabía que se iban a venir, y por el otro lado yo me sentía súper feliz porque yo decía, bueno, pero sí voy a poder ser mamá. Claro. Y en el proceso, bueno, el papá del niño brilló por su ausencia realmente, pero conozco a esta persona. ¿Tú lo conociste embarazada? Yo lo conocí estando embarazada. ¿Cuántos meses de embarazo? Mira, yo tendría como 3 o 4 meses de embarazo, y de hecho yo ni siquiera sabía que estaba embarazada. En ese momento. En ese momento. Ok. Esta persona... Daniel Negrín se llama él, humorista, comediante, que se dedicaba a hacer stand-up comedy y que hoy en día presuntamente está prófugo de la justicia, pero eso lo vamos a mencionar más adelante. ¿Tú conoces a Daniel? Tú trabajando como productora, ¿cierto? Sí, yo lo conozco trabajando como productora. Un día se me acerca Héctor Carrizales, que era la persona que llevaba el circuito, y me dice, ¿sabes que hay un comediante que viene de lechería? Es de improviso, podemos incorporarlo a la grilla de comediantes. Y yo, claro,
A mí me encanta darle oportunidades a las personas que vienen del interior. Lo incorporamos dentro de lo que sería la grilla de los comediantes. Tuvimos un show y, como siempre, nos ponemos a hablar, todos los comediantes. Vamos a hacer chistes, vamos a conocernos, y de ahí en adelante quedó el contacto. Pero ambos continuamos como que con nuestras vidas. Y yo dije, o sea, por más, era un contacto entre amigos, porque realmente hasta el momento eso era. Habían transcurrido meses de cierra la escuela de humor y ya tú tienes a tu bebé, ya me imagino que, bueno, tenías ayuda para poder salir eventualmente a ver Sí. estas propuestas humorísticas, y te vas un día, te lanzas un día a ver un stand-up, ¿cierto? Sí, asisto a este circuito y dio la casualidad de la vida que me lo encuentro. Ok. Y tras eso, esta persona me dijo, oye, pero vamos a volver a salir, vamos a volver a retomar. Además, yo me quiero mudar a Caracas, me encantaría empezar a salir contigo. Y yo todavía estoy creyendo que es un plan amistoso. Y yo, claro, vamos, y rebotamos material, y compartimos. Y bueno, realmente, tras las salidas, tras los eventos, como que nos fuimos vinculando, nos fuimos enamorando realmente. Y Quiero aquí hacer un paréntesis porque necesito entender de este lado cómo se comporta un agresor, ¿no? Yo me imagino que cuando él se acerca a ti para que tú lo conozcas, era mucho más encantador y más de pronto hasta tolerante que Mi- cuando progresó la relación, ¿no? ¿Cómo era él cuando te echaba a los perros, como decimos en venezolano, cuando quería acercarse a ti y conocerte? Mira, era demasiado encantador. O sea, realmente era una persona que ¿Educada? educado, o sea, era ese prospecto ideal que a lo mejor muchas veces las mujeres tenemos así dentro de nuestra cabeza, porque era educado, era súper caballeroso, me invitaba a salir, estaba súper atento, me escribía, todo era al pendiente. Y yo constantemente le decía, sí, sí sabes que yo soy mamá. Le decías. Sí, o sea, porque dentro de todo yo creo que mi miedo más grande era que yo, cómo iba a empezar una relación nueva, teniendo a mi hijo. Como que, cómo llevar eso para mí era un poco difícil, era un reto. Pero esta persona, la verdad, fue una persona que me hizo sentir que no había problema, que no había ningún problema. De hecho, él me decía, mira, vamos para adelante, que realmente yo quiero todo esto contigo y, o sea, si tu hijo está en el medio, o sea, no hay problema, yo lo acepto. Y así fue. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que iniciaste tu relación con él, desde que pasaron de una amistad a algo más, hasta que hubo el primer evento de violencia? Mira, yo creo que el primer evento de violencia fue entre los 5 y 6 meses ya de relación. Ok, bastante adelantada la relación, o sea, durante un tiempo él se portó bien. Bien, bien. Ni gritos, no había indicios de que se alteraba además. Sí, realmente iniciando la relación sí había como, a lo mejor gritaba un poco o a lo mejor me descalificaba un poco frente a las demás personas, pero en ese momento yo asumí que eso estaba normal, que eso estaba dentro de lo que podríamos nosotros considerar algo normal, como bueno, pero a lo mejor se molestó y bueno, sabes, gritó y por eso es que simplemente hay que dejarlo pasar. Quiero aquí hacer un paréntesis para preguntarle a Pedro, el especialista, ¿qué es violencia de género, ¿no? ¿Dónde empieza la violencia? Mira, para hablar de violencia es sencillamente poder y control. La violencia es poder y control por medio de la fuerza. El derecho reconoce dos formas de fuerza, lo que pudiéramos decirle en latinazo, la vis compulsiva y la vis absoluta. La violencia que se ejerce por medio de compulsión, que viene a ser, digamos, efectos psicológicos, o la violencia que se ejerce por parte física. Eso es violencia. Ahora, violencia contra la mujer, que es la que protege nuestra legislación, nuestro Estado, pues a través de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, es cualquier acto sexista. Es decir, yo te violento por el hecho de ser mujer y por el hecho de yo ser hombre más fuerte que tú. Ahora, el
tema de la violencia es muy interesante desde el punto de vista del análisis, requiere la pericia psicológica y psiquiátrica porque es progresivo. Este poder y este control, hay gente por lo menos que habla la teoría de los micromachismos, por ejemplo, ¿ok? Fíjate que hay una mexicana, no recuerdo su nombre, que ella creó una herramienta que de hecho la utilizan muchas instituciones a nivel nacional e internacional, que se llama el violentómetro. Okay. Porque la violencia empieza con actos sutiles. Ella comenta en su caso, por ejemplo, que ella percibe el primer hecho de violencia a los 6 meses. Pero fíjate que comenta, bueno, no, a veces habían comentarios ofensivos, ciertas humillaciones, por lo menos una vejación. Mira, esta comida que me hiciste sabe feo. Eso ya es violencia. Es sutil. El problema es que para que pueda ser un delito en nuestra legislación, debe ser lo suficientemente continuada para generar una afectación emocional. Okay. Porque no es lo mismo que yo en un buen momento puntual te diga, oye, esto sabe feo, a que te diga todos los días, esto sabe feo, estás mal arreglada, oye, te ves fea, oye, deberías hablar de mejor manera. O sea, empiezo yo a buscar controlarte, porque fíjate que el agresor progresivamente lo que vas a controlar, él va primero te aleja de tu grupo primario de apoyo. O sea, es decir, te empiezo a alejar de tus amistades, tus familiares o tu gente que te protege, que te puede prestar, en este caso, un apoyo sistemático. Yo los voy alejando y después te voy controlando. Y tienes que ir haciendo todo lo que yo te diga progresivamente. Y la mujer empieza de manera inconsciente, porque ella va en pro de su relación, en pro del amor, en pro del sentimiento. Ella se va adaptando a eso. Inclusive, esto llega a ser tan repetitivo que se pueden crear figuras como la codependencia emocional de parte de la mujer. Y la mujer va a esperar siempre ese cambio. Él va a cambiar. Lo voy a perdonar. Resulta que Leonor Walker determinó que al final el tercer paso, el arrepentimiento, se pierde con el tiempo. Queda solo la violencia. Claro que no sabemos si es un mecanismo de manipulación o hay realmente un sentimiento de arrepentimiento allí, ¿no? Pero bueno, imagino que esto depende de cada agresor. Quiero retomar un poco la crónica de los eventos porque yo entiendo que el primer episodio de agresión que tú lograste identificar ocurrió en un McDonald's. No sé si el de la Castellana o... Sí, ese. Fue ese mismo, porque además... un lugar que nosotros habitábamos mucho, obviamente, era Pispa, ya que es uno de los epicentros de la comedia y de la stand-up comedy aquí en Caracas. Y yo vivo en Los Palos Grandes, es decir, estábamos muy cerca, tanto de Pispa como de la zona en general. Saliendo del show, de uno de los tarimas en donde él estuvo, él me dice, bueno, ¿te provoca comer algo? Y yo le digo, ay, sí, yo quiero comer un helado, vamos a McDonald's. Y él me dice, ah, bueno, vamos. Y cuando estamos en el McDonald's, terminamos de comer, y después de que terminamos de comer, él me dice, voy al baño. Y yo como que, bueno, ya que él va al baño y nos vamos ahorita, voy a recoger todas las cositas así en la mesa, voy a limpiar todo, y pongo todo en el coche del niño para partir. Y en este momento en que nosotros nos estamos viendo y él ve esto, que él sale del baño, empezó a gritarme delante de todo el mundo, en donde me decía como que, pero ¿por qué tú haces eso? Tú eres bruta, de verdad, no te das cuenta que eso está sucio. Y yo como, pero... Quiero mencionar que esta persona, incluso él mismo lo ha dicho, no solamente está diagnosticado, sino que él abiertamente comenta que pertenece al espectro autista, ¿no? De hecho, escuché alguna entrevista que le hizo, creo que un familiar en redes sociales, en las cuales él dice que otrora a eso se le llamaba Asperger, que era considerado una manifestación como muy leve del autismo, ¿no? Muy distante de los casos más notorios. Hoy en día todo es llamado autismo, todo es autismo, ¿no? Sí. Él es autista, entonces entiendo que él utilizó varias veces este argumento para defenderse ante sus reacciones, ¿cierto? Correcto. ¿Fue lo que te pasó esa vez? Eso fue exactamente lo que me pasó esa vez. Además del autismo, o sea, él usa el recurso de los trastornos y problemas mentales en toda su rutina. Muchas veces la gente dice, bueno, pero él es autista. No, bueno, pero es esquizofrénico. Pero es que él está medicado. ¿Cómo te puedes meter con alguien así? Bueno, no está medicado,
no es esquizofrénico, sí es autista, pero realmente el único problema que él tenía era el TOC, el tema de que tenía una especie de trastorno como que con la limpieza, pero era muy sutil, o sea, y realmente yo vi como que tan cotidiano las actitudes de él que tampoco me pareció algo relevante o significativo en ese momento. Al llegar a mi casa sí le digo, oye, como que no me gustó tanto esto que sucedió. Él me dice, oye, disculpa, no era mi intención, lo que pasa es que me dejé llevar. Y yo, entre como que ese discurso que él me dio, me autoconvencí también, porque como que hay una especie de autoconvencimiento de, no, bueno, esto es sencillamente por el autismo, ya por el TOC, por lo que sea. Y en parte, si tú estás como que con una persona que sabes que tiene este tipo de condiciones, ya tú empiezas a normalizarlo y empiezas a entenderlo. Claro, y digamos que a todas estas tú todavía lo estás viendo normal. Entonces, Pedro, tengo que preguntarte, ¿no? ¿A partir de qué momento una agresión se convierte en un delito? ¿Cuál es la agresión que tú dices esto puede o debe pasar a una instancia legal? Mira, el primer delito que está establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia es la violencia psicológica. Okay. La violencia psicológica es, digamos, la apertura a toda la violencia. O sea, todos los hechos de violencia inician con esa violencia psicológica. Los delitos requieren una acción, en este caso la violencia psicológica es un delito que pudiéramos considerar de resultado. Es decir, quien por medio de ofensa, vejaciones, comparaciones destructivas, amenazas genéricas constantes, logre una afectación emocional o psíquica en la mujer, va a ser penado por la comisión del delito. Además que aquí tenemos un factor muy importante, que es tu pareja, es tu consorte. Ojo, en este caso, en el caso que plantea la compañera, porque ¿qué ocurre? La violencia puede ser ejercida no solamente en ámbitos de intimidad, de pareja, eso es muy importante. Puede haber violencia contra la mujer en ámbitos privados y públicos que exceden de la relación de pareja. Entonces, entendiendo esto que me comentas, pues hasta ahora sí existían algunos precedentes, pero todavía quizás no la periodicidad como para activar tus alarmas, ¿no? Tú decías, bueno, sucedió en McDonald's, esta persona es iracunda, él es muy bravo o tiene un problema de que no controla su ira, pero continúas adelante con la relación. Hay un momento, hay un punto en el que las cosas se ponen demasiado difíciles para ti. Yo no sé si fue en este viaje a Lechería cuando fuiste a conocer a los padres de él, que además me parece que tú lograste identificar un patrón de violencia, pero quisiera que tú me cuentes qué pasó allí. Cuando le mencionaba, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, tú puedes tener la opinión que tú quieras, pero yo no estoy de acuerdo con que, no sé, te parezca que las mujeres gordas no deberían hacer comedia o no deberían usar leggings. O sea, como que ese tipo de cosas. Perdón, ¿me estás dando ejemplos hipotéticos o estos eran comentarios que en realidad él hacía? Eran comentarios que él hacía, o sea, como que las mujeres gordas no deberían usar leggings porque nos maltratan a todos cuando lo vemos, una cosa así. O con el comentario que misógeno, ¿no? era un poco misógeno. Y Sí. yo creo que el que más a mí más me afectaba era hacia las mamás. Sobre todo hacia las mamás solteras, porque bueno, yo soy mamá soltera. Y él decía, es que las mamás solteras en el mercado de citas, ustedes no valen, ¿sabes? Me decía esto constantemente y era algo que él siempre como que me decía o me hacía sentir que él me estaba haciendo un favor al salir conmigo porque yo era mamá soltera. Entonces era como que me decía, o sea, ¿quién va a querer estar contigo? Sencillamente tú tienes que entender que, bueno, estás clara de que en el mercado de las citas tú vales menos. Era algo consecuente. Y cuando yo empiezo como que a lo mejor a entender que esto era algo que a mí no me gustaba o se lo debatía, la verdad es que a mí me daban crisis ansiosas. A mí me empezó a dar ataques de ansiedad en donde yo decía que Dios mío, pero ¿qué me está sucediendo? Llegamos a Lechería a conocer a sus padres. Entonces vamos a conocer al morro. Estábamos en el carro de él, porque en Lechería él sí tenía su carro. Me muestra como que la zona
Y también hace un comentario con el que yo no estaba de acuerdo, pero que no me iba a poner a debatir, porque ya veía que debatirlo simplemente nos traía que él se alertara, exacto, me insultaba. Entonces yo quería como evitar esto y empezar a rechazar un poco eso. ¿Qué comentario fue? Él me comparaba mucho con su mamá, me decía, es que tú y mi mamá la verdad es que no sirven, por eso es que ustedes las mujeres, o sea, tal cosa. Bueno, creo que es un comentario también de su entorno, que él tenía como esta recurrencia, ¿no? En hablar mal de las mujeres en líneas generales. Que era como si fuera un poco de odio hacia la mujer, sí era como un rechazo y eso a mí me empezó a extrañar muchísimo, pero recuerdo que él me hace este comentario y simplemente le digo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, pero déjalo así. Cuando yo dije déjalo así, ese señor se puso iracundo, empezó a gritarme y yo como nerviosa. La verdad es que yo estaba nerviosa porque mi hijo estaba en el carro, allí atrás, él gritándome. Y cuando yo empiezo a como que a ponerme un poco nerviosa, él sigue. Ya cuando le voy a dar un parado, que le voy a decir, oye, como que no sigas más, me sonó la corneta así en medio de que yo abro la boca. Y yo dije, nada, hasta aquí. O sea, le digo, por favor, ábreme, yo me quiero bajar. Me dijo, ¿cómo te vas a bajar? Eres una grosera, que tú no entiendes, es que de verdad tú no piensas, tú eres igual que mi mamá, nunca piensan. Y yo ya como que no sabía qué hacer, terminamos de llegar a la casa, en eso que llegamos a la casa, a mí me empieza a dar una crisis nerviosa, o sea, yo empiezo a tener un ataque de pánico y tanto así que él agarra a sus padres y le dice, ella está loca, entiéndanse ustedes con ella. Y su mamá fue la persona que se acercó a mí y me dijo, quédate tranquila, cálmate. Bueno, yo sé que eso es normal, me dice ella, eso es normal, él siempre se pone así, como que ignóralo. Y cada vez que eso sucede, tú lo vas a ignorar. Y como que sus palabras dentro de todo esto a mí me tranquilizaron. Yo empecé como a normalizar este tipo de conductas porque además su mamá me estaba diciendo que era un poco por este tipo de condición, de eso, y que simplemente era algo que yo tenía que entender un poco. Quiero detenerme acá para preguntarte si tú identificaste algún patrón entre padre e hijo, algún patrón de violencia. Yo sí logré identificar algunos. O sea, yo creo que su papá era una persona que también era muy iracunda. La verdad era muy iracunda, muy explosiva y que tendía como a de repente explotar y decir lo que fuera que él sintiera. Y obviamente era algo en donde todos simplemente callábamos y ignorábamos. Vamos con los golpes, Inés, porque yo creo que hasta ahorita estamos viendo episodios que son alarmantes, pero llegar a las manos, todos sabemos que desbloquea otro nivel, ¿no? Sí. Incluso desde la perspectiva legal, creo Total. yo. Hubo muchos incidentes, pero el primer golpe que recibiste, entiendo que tenías a tu bebé en los brazos y fue de puño cerrado en el estómago. Recuerdo que estábamos como que haciendo un guión de un video, dije algo que a él no le parecía o no estaba de acuerdo con esa idea y le pareció que fue una tontería, o sea, que yo había dicho una estupidez. Pero él se molestó tanto conmigo porque como que yo insistía en defender esta idea que yo tenía porque yo decía, pero es que me parece increíble, o sea, esta idea la verdad a mí me gusta mucho, me parece como divertida, me parece que es algo que se puede trabajar. Y él como que se desesperó porque como que no hallaba como explicarme que no. Y ahí fue como que agarró su puño y me hizo así, directamente al estómago, y yo en ese momento se me salió el aire. Y obviamente como que trastabillé un poco porque yo tenía Sebas en los brazos y fue como que difícil mantener un poco el equilibrio. De golpe me siento, yo estaba parada y de golpe me siento como a respirar, a dejar calmarme y también como para estabilizarme un poco con el niño. Y él como que en ese momento que se da cuenta de que había hecho eso, empezó de una vez como a pedirme disculpas, como que oye, lo siento, de verdad, Colles, lo que pasa es que me desesperé porque esa idea tuya y tal. Entonces como que yo me quedé tranquila y dije, bueno, está bien, te perdono.
entiendo que fue un momento nada más y ya de aquí, obviamente uno nunca espera que pase más nada. Simplemente yo pensé que era un hecho aislado y que iba a quedar hasta ahí. Fíjate que a mí me llama poderosamente la atención el consejo que te da su mamá, porque ella te dice, ay, estos son arrebatos de su condición. Y entonces esto me lleva a preguntarte, Pedro, ¿una persona como él debiera tener un tratamiento diferente, legalmente hablando? Es decir, una persona que es violenta y que comete delito puede ampararse en que es autista para una defensa. Nuestra ley, específicamente el Código Penal, lo único que puede causar inimputabilidad, es decir, que exonere a una persona de ser imputado por la comisión de un delito, es lo que se conoce como la enfermedad mental suficiente. Si esa persona es capaz de discernir entre el bien y el mal, es imputable, tenga la condición y el trastorno mental que tenga. Quiero acotar que si estamos ante un sujeto que no está en pleno uso de sus facultades mentales, que está demente, por ejemplo, no es que está exento de responsabilidad, sino que quizás en lugar de pagar su condena con una privativa de libertad en una cárcel, va a un sanatorio mental, ¿no? Sí, de hecho existe un procedimiento especial que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, que se llama el procedimiento de medidas de seguridad. Es un procedimiento que va dirigido a las personas que son inimputables, porque obviamente yo puedo tener una enfermedad suficiente que me evita que discierna entre el bien y el mal y ser de extrema peligrosidad. Entonces obviamente no puedo estar en la calle. Y la ley prevé este procedimiento especialísimo para las personas que tengan esta condición. Lamento sinceramente hacerte pasear de nuevo por estos eventos tan indeseables, pero creo que es importante para entender cómo asciende la espiral de violencia, ¿no? Y en tu caso, tú me dices que él te da este puñetazo en el estómago, te deja sin aire, pero tú piensas que eso no se va a repetir, que quizás fue un evento, que tal vez se puso más bravo que de costumbre. Pero luego hubo 2 incidentes de ahorcamiento en los cuales tú llegaste a perder el conocimiento prácticamente en uno de ellos, ¿cierto? O en los 2. Sí, en el primero en donde él me ahorca, o sea, me pega contra la pared, él me ahorca, yo pierdo el conocimiento y después de eso, o sea, yo estaba tan preocupada en ese momento, más que por mí, por algo que le pudiera pasar a él. Yo me sentía muy responsable por cualquier cosa que le pudiera ocurrir por el tema de su condición. Y creo que en mi caso, su condición sí lo protegió mucho, de yo misma darme cuenta de los límites que yo tenía que establecer para mi seguridad. Recuerdo que esa misma noche nosotros hablando y discutiendo, me empuja por las escaleras, me parte los lentes. Yo dentro de todo todavía estoy tratando de mediar un poco la situación con él porque entendía que había un factor externo que era ajeno a mí, que era la condición. Pero algo activó tus alarmas porque a partir de cierto incidente tú decides generar pruebas de todo lo que te estaba sucediendo, ¿no? Fotografías, videos, que eventualmente si los necesitaras pudieras tenerlos. O sea, algo te dijo, mira, esto no puede seguir pasando deliberadamente sin que quede evidencia de ello. Sí, o sea, recuerdo que en una de las discusiones que nosotros tuvimos, ya me estaba golpeando y esto empezó a ser constante. El hecho de los golpes, el hecho del maltrato. Y golpes a puños cerrados, cachetadas y perdóname, ¿cómo eran los golpes? Normalmente era más que todo el ahorcamiento, pellizcos, este apretón que termina dejándote morados o marcas. Pero a todas estas, yo empiezo como a darme cuenta de todo esto. Porque él también empezó a ponerse muy extraño. Había algo que él siempre me decía y era, yo no quiero dejar pruebas de nada. Y yo decía como que... Y a mí eso me empezó a llamar mucho la atención porque yo sentía que una persona que lo hace inconscientemente, bueno, realmente genera un arrepentimiento de lo que está haciendo. Pero él estaba tan enfocado en que yo no dijera nada, en que yo no le demostrara a sus amigos, en que yo no hiciera chistes, en que yo no hablara con nadie, en que me alejara de las personas cercanas a mí.
Incluso si nosotros íbamos a un show o algo, procuraba que yo no hablara. O sea, era como que tan consecuente esto. En una oportunidad, incluso después de ahorcarme, él como que me ahorca, saca su teléfono y me graba. Pero me graba como para decir, mira, pero yo no le dejé marcas, ¿sabes? Como, ella dice que yo lo ahorqué, pero yo no le generé marcas. Y a mí eso me empezó a llamar muchísimo la atención, porque yo dije, ya esto se empezó a sentir como muy Premeditado. premeditado. O sea, como que lo hago y sé que tú no vas a decir nada, yo sé que tú no vas a hacer nada. Y de hecho, una de las cosas que él me decía constantemente es, no quiero que hables esto con nadie. O sea, él tenía un miedo muy latente por eso. Y yo empecé a sentirme como en verdadero peligro, porque ya me había demostrado con estas acciones que él hacía y otras más que había algo de peligro en todo lo que él hacía. Yo creo que quienes se empiezan a dar cuenta son las personas que empezaron a convivir realmente con nosotros, porque no es lo mismo ir a un show, compartir con alguien 30, 40 minutos durante lo que duró el show, o la jornada previa a, y después irte a tu casa. Tú no sabes lo que está pasando después en casa de esa persona. Pero ya cuando tú empiezas como que a irte de gira, ejemplo, que fue el caso que nos pasó con uno de sus compañeros, ellos sí empezaron como a alertarse de ciertas cosas y a ponerme también a mí en alerta, de perspectiva de, oye, creo que esto no está ya tan normal, creo que se están pasando un poco y creo que tú no te estás dando cuenta. Yo no me estoy sintiendo bien, yo no estoy comiendo, yo tengo un hijo que además me necesita de alguna manera y yo sentía que genuinamente yo estaba en peligro. O sea, yo empecé a sentir esa sensación de peligrosidad dentro de la relación. Muchas veces estos eventos de violencia, y te lo pregunto con todo el respeto del mundo, ¿no?, trascienden a la intimidad. O sea, las relaciones íntimas comienzan a ser incluso más violentas. Y como en el caso del placer, algunas cosas pueden matizarse o disfrazarse, puede ser que a una mujer le cueste identificar que algo está mal en la intimidad. ¿A ti te pasó eso? Yo diría que no. Yo diría que no, porque nuestra relación a nivel íntimo era bastante limitada. Nosotros no teníamos o no compartíamos tanta intimidad. Casi siempre yo decía que no, estaba muy agotada después de los shows, porque yo estaba constantemente, o sea, había momentos en donde Daniel ni siquiera me dejaba comer porque estaba insistiéndome en que tenía que terminar la edición de un video o tenía que terminar un guión para alguna promoción o para algo en específico. Y esto era tan constante que mi cansancio era extremo. Imagínate tú, a los 24 años tienes una relación en la que te están explotando, te están maltratando y la sexualidad está apagada, ¿no? Son anomalías todas. Total. Como también es una anomalía que tú me digas, bueno, que estas personas de la comedia, del entorno de la comedia, comienzan a notar cosas, pero quizás no tanto tu familia. O me pregunto, ¿dónde estaba tu familia en todo esto, no? Mi mamá y mi papá no están en el país. O sea, realmente yo solamente estaba con mi abuela. Abuela. Y con octogenaria, ¿no? Una abuela de 80 años. Sí, 85 años Okay. tiene exactamente mi abuela. Y mis tíos que compartían conmigo, y realmente ellos sí me decían como, bueno, es extraño, pero sabemos que es autista, entonces realmente se nos hace tan extraño, pero lo que ellos veían era muy poco, o yo trataba de protegerlo a él de alguna manera, de que la gente no viera todo esto, porque algo que ambos cuidábamos, y sobre todo él, era su imagen. Yo creo que más allá de que quizás no había grandísimas señales, pues sí había indicios de que esto era una relación que estaba grave. Pero tú no decides defenderte a todas estas, comienzas a documentar cosas, pero realmente lo que te empuja es cuando él arremete contra tu hijo, ¿no? Eso sí, como que ya fue la gota que derramó el vaso de tu tolerancia, pero no fue una vez, 2 veces. Fueron exactamente 2 veces. La primera fue estando en una gira en Maracay, en donde mi hijo estaba llorando y él como que agarra una almohada
pone a mi hijo en la cama y le pone la almohada encima. Como para asfixiarlo. Sí, y yo entré en una crisis tan grande. Yo inmediatamente le quité la almohada y le arrebaté la almohada y le dije, mira, que sea la primera y última vez que tú siquiera tocas a mi hijo. Porque él realmente no te está haciendo absolutamente nada. Y yo entiendo que a lo mejor eso pueda brotar, porque tengo entendido que los sonidos muy fuertes alteran a las personas que son autistas. Ajá. Y entiendo que eso lo pudiera brotar a él. Pero una cosa es que yo pueda entenderlo y otra cosa es que mi hijo en ese entonces, lo que tenía era 1 año, lo pudiera entender. No vale, pero y además hasta dónde va a llegar tu entendimiento. No te quiero adjudicar responsabilidad porque muchas veces actuamos desde el desconocimiento, pero probablemente sin querer te conviertes en copartícipe de esta dinámica, ¿no? Entonces, bueno, hubo un segundo evento que fue el evento por el que tú llamaste a la policía. Fue un 2 de abril, que casualmente es el Día Mundial del Autismo. Y una de esas es que yo descubro unas conversaciones que él estaba teniendo con muchas muchachas. Y eso a mí me alertó, no por el tema de celos, no por el tema de absolutamente nada de eso, sino por la hipersexualización que estaba teniendo sobre ellas. Y cuando yo le comento eso, y que además hablé con una de ellas y que me hizo entender que ellos tenían unas conversaciones 3, 4 de la mañana, videos de una sola vez. Yo no sé qué pasó ahí, tampoco quiero saber, yo digo, no me interesa, pero cuando le hago ver esto de que yo tenía esta información, entro en crisis. Y ahí es donde llega y me empieza nuevamente a ahorcar. Me ahorca en tres ocasiones. Yo digo 3 ocasiones porque me ahorca, yo me defiendo en el sentido de que trato de alejarlo en 3 oportunidades, diciéndole que además, mira, yo no estoy respirando, me vas a matar. Y él me decía, no me importa, o sea, me tienes muy sin cuidado, yo te tengo que matar a ti para que nadie se entere. O sea, ya esto cruzó una barrera en donde yo tengo que tomar acción, tengo que llamar a la policía, ¿qué hago? Tenía a mi familia en la casa, pero me daba tanto miedo. Primero porque estaba mi abuela es una persona mayor, pero además ella es una persona hipertensa. Y yo decía, ¿tú te imaginas que yo grite? Y salgan mis tíos, intenten defenderme, le den un golpe, mi abuela ve todo esto y le da un infarto, o sea, yo me muero. Es curioso que siempre piensas mucho en los demás, ¿no? Es que a mí Y rara vez como que te pones de primera. Es que me parecía como desde en ese momento me parecía como lo más sensato que yo podía hacer y yo simplemente dije, bueno, me voy a intentar defender. Yo no gritaba. Yo te puedo jurar que yo tenía que controlar mucho porque yo no podía gritar, porque mi miedo también era de que eso lo detonara aún más por su condición. Y cuando le digo esto de, mira, yo necesito que pares, si no voy a tener que llamar a la policía, y si no es a la policía, entonces voy a tener que llamar a alguien, ya sea a alguno de tus compañeros, porque ya yo no sé qué más hacer. Yo me sentía como indefensa, como de ya no sé qué hacer contigo. Y en ese momento, además, despierta a mi hijo, que estaba dormido en la cuna, y él le digo, bueno, que iba a llamar a alguien, que tenía el teléfono aquí, agarro a mi hijo. Se va hacia la cuna, agarra a mi bebé, lo empieza a zarandear. Yo entro en pánico. O sea, ahí yo creo que sentí el terror más grande del mundo. Él me dice, sueltas eso ya o lo mato, colocándole sus manos en el cuello a mi hijo y medio apretando como para intentar ahorcarlo. Y yo decidí que no puede ser que él esté pasando por esto. ¿Qué estás haciendo? O sea, una cosa soy yo puedo aguantar, pero él no. Él cómo se defiende, él cómo lo empuja. Ahí es cuando yo tomo la decisión de, mira, voy a llamar a la policía. Pero en ese momento suelto el teléfono, se lo entrego, él suelta a mi hijo, yo agarro a mi muchacho, salgo y se lo entrego a mi abuela. Y digo, abuela, yo nuevamente entro al cuarto y yo, lo primero que, o sea, yo dije, bueno, mira, tú tienes mi teléfono, pero hay 10.000 teléfonos en esta casa, bueno, no tantos, pero si hay cualquier teléfono en esta casa, de que yo llamo a la policía, yo llamo a la policía, agarro el teléfono de mi abuela, llamo a la policía, llamo al 911, y ahí es cuando también entramos en una dinámica en donde él empieza a llorar, empieza a decirme que lo siente, llama a sus padres, empieza a decirle que lo siente, que lamenta haber sido un mal hijo, que él realmente no era eso, que yo me volví loca y que iba a llamar a la policía.
yo sabía muy dentro de mí que era en ese momento o nunca. Porque era ese momento o la próxima vez no lo iba a dejar y iba a terminar todavía en el ciclo de violencia, o sencillamente la próxima vez iba a ser que ya yo estaba muerta y ya. Cuando la policía llega, también llegan los padres de él y ahí es cuando empieza como que todo este proceso. A él le da como una especie de ataque de pánico. La policía me dice, me dice, no, me indican que él es autista, me preguntan, tú sabes, me hacen como que todas las preguntas pertinentes. Y yo sí me sentí un poco juzgada porque me decían, bueno, pero ¿quién se te ocurre meterse con alguien autista? Y yo como, bueno, o sea, yo no esperaba que una persona autista, que además es un grado 1, realmente me fuera a agredir o algo por el estilo. Yo creo que sencillamente me enamoré y bueno, ya. Y ahí fue todo porque transcurriendo todo esto, me levantan un informe, yo estaba ahorcada, yo estaba golpeada, yo de hecho incluso estaba sangrando, o sea, me había jalado el cabello, o sea, todo. Tenía los cachetes hinchados por los golpes y las cachetadas que me había dado. Obviamente llegamos a la policía, se eleva el informe, me dicen, ¿qué quieres hacer? Yo le digo, mira, yo lo que quiero es estar tranquila. Bueno, pero si tú lo que quieres es estar tranquila, vamos a hacer como si nada, vamos a conversar. ¿Te parece si tú haces una carta? Él hace una carta, se comprometen y listo. Y yo me quedé como pensando, pero también yo decía, pero esto no me parece como del todo normal. Y yo decía, ¿a quién llamo? Yo no tengo un abogado, yo no tengo a nadie, ¿a quién debería llamar en estos momentos? Pero justo en ese timing, sale un señor, baja y le dice, mira, el fiscal informa que para las lesiones que ella tiene, el procedimiento real es que se lo lleven detenido. Y yo así como, bueno, detenido. También yo me empecé a sentir mal, los papás también como que gritando y que, no, imagínate, se lo van a llevar detenido, como si él fuera un delincuente, él no está haciendo absolutamente nada. Y yo creo que jamás yo me había sentido tan sola. O sea, porque por más que sea, sus padres estaban ahí. Yo no tenía a nadie. Y yo sentí que yo tenía, aunque la policía estaba dispuesta a ayudarme, yo sentí que yo tenía a todo el mundo en mi contra. ¿Por qué? Porque por el un lado me ayudaban, pero por el otro lado como que me estaban juzgando, diciéndome una serie de cosas. Hasta me dijeron, es que esto a mí no se me va a olvidar, es que chama, tú lo volviste loco. Y yo así como, disculpa. Y es que, claro, la revolcada que tú le diste, eso fue que lo dejaste y yo, ¿y qué? Me voy a detener aquí, Pedro. Yo me pregunto si esto pasa en otros lugares del mundo, ¿no? Sí. Que el policía opina, comenta, como si eso fuera una obrita de teatro y él tiene participación. Lamentablemente, bueno, de hecho eso se estudia en lo que se conoce como victimología. Ajá. Y eso que ella sufrió, lo que está comentando en la participación, tiene todos los elementos que correspondería a lo que se conoce como victimización secundaria o revictimización. Es decir, ya ella es una víctima primaria de un hecho, acude a los organismos del Estado para buscar, por supuesto, la protección que debe establecer la norma, y en ese proceso de victimización ella es revictimizada por parte de los funcionarios del Estado. Pedro, tú no sabes cuántas veces en este podcast yo he escuchado testimonios de personas que han recibido tratos semejantes de la policía. Eso da pena. Sí, eso da pena porque es un secreto a voces. El tema acá, y eso es muy importante que lo conozca tu audiencia, que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece un delito. O sea, la ley tiene 25 formas de violencia. Y una de las formas de violencia que protege, que es un delito establecido en la norma, es la violencia institucional. Es decir, cualquier funcionario que deniegue, que no atienda oportunamente, correctamente, debidamente a una mujer que acude en pro de los beneficios y los derechos que están establecidos en la norma, puede ser procesado por violencia institucional. O sea, la ley lo protege. ¿Qué hace falta para que sean procesados? Otra denuncia. Okay. Pero entonces ahí pones a la mujer en una situación doblemente complicada, porque ya ella está denunciando un hecho primario
y tiene que volver a denunciar ahora a unos funcionarios que no le prestaron la debida atención. Es complicado. Es complicadísimo. Es complicado. Pero la ley lo prevé. Y los estudios internacionales en victimología lo prevén también. Y existe también la victimización terciaria. ¿Cuál es? Es la del grupo primario de apoyo. Que ya es la familia o los amigos que empiezan a, oye, esto te pasó por culpa tuya. Tú te pusiste en peligro. Y fíjate que es muy común en este tipo de competencias, específicamente las personas que trabajan este tipo de casos. Mira, el que trabaja con hechos de violencia tiene que estar en el entendido que la víctima, la que es verdadera víctima, es la que más le va a costar denunciar y es la que probablemente denuncia y en la noche le está llevando comida al hombre detenido. El que trabaja esta competencia tiene que tener plena conciencia de eso, porque esa es parte del proceso de culpa. Además, que la que es verdadera víctima es la que más se tarda en denunciar. Es la que le cuesta más denunciar. Y es la que cuando denuncia, porque ¿qué pasa? A veces se consigue como una pared, por eso siempre se recomienda que vayan a las unidades de atención, específicamente al Ministerio Público, que tiene fiscales especializados en la materia de violencia contra la mujer. Acá el tema es el siguiente. En esta materia, la prueba primigenia es la propia víctima. El fiscal del Ministerio Público, que es el director de la investigación según nuestra normativa, nuestro Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución, es el director de la acción penal. Él tiene que buscar en su investigación, que acoto en materia de violencia, es una investigación que debería durar 4 meses, con una prórroga legal de 3 meses. Es decir, un caso debería estar concluido en 7 meses, según lo que establece la ley. El fiscal en esos 7 meses tiene que buscar los elementos que pudieran generar la responsabilidad penal, en este caso, del presunto agresor, porque desde el momento de la denuncia es presunto. ¿Ok? Él va a buscar los elementos de convicción a través de su investigación. Tú denunciaste, Inés. Tú Yo te denuncié. hiciste el examen, te sometiste a las pruebas psicológicas. Mira, yo estoy justo en ese proceso de las pruebas psicológicas. Ajá. Sin embargo, yo creo que lo que más me hizo a mí reaccionar es el hecho de estar esperando estas pruebas que tardaron muchísimo en llegar. De hecho, yo no tenía respuesta por parte de las instituciones sobre cuándo iban a llegar. Me decían, no, mira, eso es lo único que falta, pero brillaban en ese momento un poquito por su ausencia. Ok. Un poco es la razón por la que yo termino haciendo una denuncia frente a las redes sociales. Porque si bien yo había hecho una denuncia en fiscalía, en la parte de tribunales, o sea, que también fue un proceso larguísimo y bastante difícil hacer que los policías, o sea, incluso que los policías llevaran esa denuncia en un momento a tribunales, fue un proceso bastante difícil porque los policías no querían llevarla. Se habían negado en un momento llevarla hasta que el Ministerio Público dijera que, bueno, que tenía que llevarlo. Yo tuve que ir al ministerio como que decir como que, miren, aquí me dijeron que con estas órdenes de caución que ustedes me dieron, efectivamente hay una denuncia y que ustedes tienen que hacer entrega, de hecho, quieran o no. Y cuando yo llegué y dije eso fue que los policías activaron y pudieron procesar o levantar la denuncia a lo que serían los tribunales. Imagínate, esa es la gente que nos está cuidando, ¿no? Pero, perdón, Pedro, quiero preguntarte algo. A partir del momento que yo hago una denuncia, ¿no debería haber una prohibición de salida del país o una solicitud a presentación? Es decir, yo puedo denunciar a un agresor y esa persona, en el marco de mi denuncia, puede agarrar su maleta e irse. Si la denuncia se realiza ante la situación de un hecho flagrante, es decir, una agresión donde hubo una agresión física, por ejemplo, donde hubo lesiones y es aprehendido el sujeto, ese sujeto, según lo que establece nuestra ley, la mujer tiene 24 horas. Eso solo ocurre en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es importante que lo sepa la audiencia. Desde el momento de la violencia tiene 24 horas para denunciar el hecho ante cualquier organismo policial o el Ministerio Público y considerar el hecho flagrante. Es decir, que pueden los funcionarios buscar al agresor y detenerlo. Si la mujer hace desde el momento de la agresión, tiene 24 horas.
Eso se conoce como flagrancia extendida y es exclusivo de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. En delitos comunes no ocurre eso. Lo que a mí me sorprende a este punto de la conversación es que esta persona, Daniel Negrín, cerró sus redes sociales y presuntamente desapareció de la escena pública y no sabemos su paradero, dónde está, porque bueno, no se le ha visto, o quienes lo han visto no lo han expuesto. Y bueno, eso un poco lo hace ver como un prófugo, ¿no? Porque está en el marco de una situación de denuncia, sí, contigo, porque fue presuntamente tu agresor y porque no está dando la cara por ello. Y es muy desalentador saber que es tan difícil obtener justicia. Yo creo que cuando hablamos de violencia, no hace falta llegar a un extremo como ahorcar a un niño chiquito, para que la justicia voltee la mirada y se ocupe. Entonces, si pasaste por todo eso y él está en cualquier lugar del mundo, Venezuela, Colombia, qué sé yo, dónde está, tranquilo, durmiendo tranquilo y haciendo su vida normal, no es justo. No sé cómo lo ven ustedes, no sé cuál es tu propósito tampoco al romper el silencio, pero esto es lo que yo siento. Y como periodista, esto es lo que te quiero expresar. Quiero saber entonces cómo uno le da un espaldarazo a una persona víctima de la violencia cuando está escuchando tu testimonio. Algo que inmediatamente hizo esta persona cuando sucedió el tema de la denuncia. Yo quería dejar todo eso así, quedarme tranquila, pero él buscó desacreditarme en el medio que además compartimos, que era el tema de la comedia, del stand-up comedy, y hubo gente que genuinamente lo apoyó, incluso sabiendo el tema de las agresiones y con todas pero estas. al restarte credibilidad a ti, tu testimonio pierde fuerza y entonces su reputación está salvaguardada, ¿no? Yo creo que ese es el viejo truco. Y yo quiero comentarles que nosotros, intentando hacer un periodismo equilibrado y balanceado, también buscamos ponernos en contacto con el entorno de Daniel, con sus allegados, con sus compañeros de trabajo, incluso con él, pero está desaparecido, para poder balancear la conversación y mostrar el otro lado de la moneda. Sin embargo, nadie quiso romper el silencio, nadie quiso hablar. Puede ser que allí haya un metamensaje que quien calla otorga, ¿no? Pero bueno, quiero expresarte mi solidaridad porque ninguna mujer debiera pasar por algo así. Ninguna mujer se merece una historia así para contarla. Y sí considero que hay gallardía en esta decisión de exponerlo. Pero te reitero la pregunta, ¿para qué? ¿Qué quieres tú? ¿Qué estás buscando con todo esto? Mira, primero la tranquilidad. La tranquilidad de poder estar en mi casa sin el miedo de que esta persona me vaya a buscar, sin el miedo de que esta persona un día explote y atente contra mi hijo, que yo creo que es el miedo que uno a veces más tiene. Sin saber hasta dónde puede ser capaz de llegar esta persona realmente. Y también un poco justicia. Justicia en todos los aspectos, porque no solo es la justicia dentro de un tribunal, sino esa es la justicia que se comparte a nivel social. Para ir cerrando, hemos escuchado desde siempre que la justicia es ciega, sí, pero no debiera ser sorda. Eso es lo que da mucho miedo, que la justicia sea sorda o que sea extremadamente tardía. ¿Qué piensas tú que debe suceder a continuación? ¿Qué podemos prever? Y también quiero preguntarte, una persona que es víctima de la violencia, ¿dónde puede denunciar? ¿Cómo puede denunciar? ¿Y quién le presta atención? ¿Quién escucha esas voces? Primero, la recomendación es denunciar. A veces el sistema puede ser fuerte. Sin embargo, hoy día la ley protege muchísimo a la víctima y la víctima tiene muchísimos beneficios en el proceso. ¿Dónde se puede denunciar? En la sede del Ministerio Público, ¿ok? En la sede del Ministerio Público los 365 días del año, es muy importante que sepa. Sábados y domingos inclusive pueden denunciar fiscales especializados en materia de violencia contra la mujer. Cualquier organismo policial también pudiera recibir la denuncia, pero siempre se sugiere que sea ante el Ministerio Público, ¿ok? Porque el Ministerio Público es el titular de la investigación.
Sin embargo, bueno, los cuerpos policiales, hay algunos cuerpos policiales, la gran mayoría hoy día tienen su división especial de violencia contra la mujer para algunos casos, otros no. Entonces, eso es muy importante porque obviamente eso debería dar la garantía a la mujer que va a tener un personal especializado en la materia que la va a atender. Es muy importante que sepan la mujer que se considera víctima que hoy día pueden hacerse acompañar durante el proceso de representantes de ONGs. Es decir, y la mujer, Instituto Nacional de la Mujer y Mi Mujer tiene abogados que pueden prestarle servicio y acompañar a las mujeres durante el proceso. También es sumamente importante que sepan que en materia de violencia contra la mujer se pueden utilizar certificados médicos y privados de salud para poder demostrar las agresiones. Es decir, no solamente esperar tal vez por una cita que puede durar meses, la mujer puede acudir y solicitar que le cambien, en este caso a otro organismo, la citación, la evaluación psicológica, es decir, y la mujer, y Mi Mujer, todos estos organismos tienen, inclusive ONG, otros grupos, otras fundaciones también tienen terapias psicológicas gratuitas que pueden servir estos informes para los procesos. Aquí es muy importante que en caso de las evaluaciones psicológicas la ley establece que tienen que ser psiquiátricas, porque exige que sean médicos, pero en el caso de evaluaciones físicas es perfectamente válido. Y obviamente, bueno, la mujer tiene que ser fuerte, porque sí puede lograr justicia, pero tiene que ser consecuente en el proceso y no esperar que la llamen. Tiene que ir y estar pendiente de su expediente. Yo sé o me imagino que eso agota, que a veces claro, el juego es el del cansancio, sí. Pero bueno, aquí toca perseverar. Yo te deseo sinceramente un desenlace justo y ojalá podamos hacer eco de él. Para la ley del hombre hablamos de delitos, en la ley de Dios se habla de pecados, pero algo que tienen en común es que se peca por acción y por omisión. Mirar este tipo de eventos y guardar silencio te convierte en cómplice. Y yo creo que la violencia no merece un cómplice más. Así que si están viendo este podcast, espero que se hayan podido llevar información valiosa y que sepan que aunque el camino es cuesta arriba, el de la justicia y el de la denuncia se puede transitar y se puede llegar al final. Es lo que espero que suceda contigo. Gracias. Y espero que la vida te depare mejores historias que contar. Ya con esto nos vamos. Nos vemos en el próximo podcast. Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Banco Plaza, tú cuentas. Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Lemo, deja que tu outfit hable por ti.